Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA, me encuentro en la conducción de Aníbaldo Morales. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de Rebeca Monroy y Gabriela Pulido, ambas historiadoras del INA. Me es grato dirigirme a ustedes para presentarles el tema Lo anormal y lo criminal en la historia de México. Adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Estamos aquí Gaby Pulido, la doctora Gaby Pulido y Rebeca Monroy para presentarles el más reciente libro que hemos coordinado sobre la nota roja, como ya nos introdujo el presentador, y vamos a hablar un poco de este libro. Quisiera introducirles un poco a Gaby Pulido, aunque no necesita presentación porque es famosa por sus trabajos, por su lectura, por sus miles de presentaciones que ha hecho. Y Gaby Pulido, bueno, es una licenciada en Historia, maestra en Estudios Latinoamericanos, y está graduada en el doctorado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de nuestro querido INA. Y ella es una mujer muy activa, ha trabajado diversos temas, pero uno de los temas más sustanciales han sido pues la vida nocturna, las cabareteras, la violencia en la noche, la violencia de las mujeres, contra las mujeres, en fin. Creo que uno de sus más recientes libros, que es El Mapa Rojo del Pecado, que fue su tesis doctoral, habla muy bien de ese trabajo y cómo se ha posicionado en el trabajo con las diferentes fuentes documentales que ha realizado. Y ella actualmente tiene un puesto maravilloso, está colaborando como directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México con la Presidencia de la República, que es Memórica. Gaby Pulido, muchas gracias por estar conmigo. Ay, mi Rebe, bueno, no, yo feliz de estar aquí contigo, en Radio INA también feliz, Aldo, Gabriela, muchísimas gracias por invitarnos a platicar de este libro que coordinamos juntas, pero bueno, yo también quiero hacer una breve semblanza de la semblanza gigante que es, o sea, resumir así en unas muy breves líneas el trabajo tan extraordinario que ha realizado mi queridísima y admiradísima Rebeca Monroy Nasser. Ella es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, es profesora e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INA desde 1992 y fotógrafa del INA, ya había sido fotógrafa desde 1982, es decir, o sea, su carrera así tan polifacética, increíble también la forma en la que conoce al INA, no es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de nivel 3, y pues tiene 10, nada más y nada menos que pues 10 libros, ¿verdad? Ahí poquito. Cada uno de ellos ha sembrado así y ha posicionado temas de maneras así de punta de lanza, sobre todo hacia el tratamiento de la historia de lo visual. Ha sido maestra y es maestra de mucha gente que nos hemos dedicado a estas temáticas ya puntualmente en otros temas, pero ella nos abrió una brecha así impresionante con estos temas. El último de sus libros, María Teresa de Landa, una Miss que no vio el universo, no se lo pueden perder, lo tienen que leer también, o sea, bueno, también por supuesto el libro de historias para ver, Enrique Díaz, fotoreportero, en ese libro ahí planta semillas hacia agudas, hacia dónde vamos en el trabajo entre la historia y la historia visual, que realmente, bueno, ha saltado muchos obstáculos, aunque no lo parezca, la doctora Monroy ya ha sembrado, ha cosechado también, pero para hacerlo tuvo que saltar muchos obstáculos que tienen que ver sobre todo con las visiones ortodoxas de la academia. Muchos textos, muchos ensayos, 60 artículos en revistas especializadas, todos los premios importantes que se pueden recibir de parte de los historiadores que se enfocan a estas temáticas tan interesantes y tan importantes en el universo de la historia reciente y de la historia cultural, ya al grado de que le decimos, el último que le dieron, que fue el del INERM,
doctora, ya déjanos algo, ¿no? Un poquito, aunque sea, compártelo. ¿No? Pero bueno, pues yo feliz, o sea, este libro que coordinamos juntas, por supuesto, no nada más por el aspecto académico de la calidad de su trabajo y de cómo ha plantado estas semillas de horizontes nuevos para los historiadores que nos interesan los estudios culturales, sino que también por el cariño y el amor y la admiración que le tengo, consideré un honor coordinar junto con ella este libro, ¿no? Entonces, si quieres, bueno, le doy la palabra a Rebeca. Ay, mi Gaby, bueno, ya, muchas gracias. Bueno, yo ya no comenté todos tus libros, por supuesto que también tienes un mundanal, pero sobre todo creo que lo que nos llevó a trabajar la nota roja y desde esta perspectiva es que las dos nos dedicamos a buscar fuentes no convencionales, ¿no? Creo que esto es lo que nos vincula y nos ha hecho trabajar, aunque no estamos reunidas en un seminario juntas, la vida académica y, bueno, por supuesto, la vida amistosa nos ha llevado a buscar en otros lugares la información. Ya no a buscarla en los mismos, en las fuentes convencionales, sino tú te has metido a la imagen de manera, bueno, tú eres muy ortodoxa en tu manera de trabajar y ahora reunimos un grupo de personas, académicos, muy destacados que trabajan desde diferentes fuentes y por eso nos abocamos a hacer un coloquio y después vimos que los resultados habían sido maravillosos y pensamos que sería muy bueno hacer un libro que nos costó mucho. Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Así porque, bueno, pues no podía ser de otra manera. Tuvimos obstáculos en los gobiernos anteriores porque no se quería que se hablaran de la nota roja, nos censuraron un cartel, en fin, los gobiernos anteriores nos pusieron en tesituras muy difíciles y a pesar de eso logramos este libro que, bueno, nos acompañó Lula, ¿no? Nuestra asistente que estuvo ahí al lado de nosotros trabajando brazo con brazo este trabajo y bueno, te quisiera preguntar, para quienes nos escuchan fuera de México, no están relacionados con el término, ¿qué es la nota roja, Gaby? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo la enmarcarías tú en estos contextos? Pues bueno, en términos generales, la nota roja es un género periodístico, ¿no? Es un género periodístico que en México además ha tenido un especial interés de parte de muchos proyectos editoriales de periódicos que le han apostado de manera así importante al desarrollo y a las orientaciones de este género, ¿no? Entonces le han dotado de características muy específicas que no hay en otros lugares, en otros países, ¿no? De alguna manera imitan, por supuesto, el género amarillista norteamericano, este planteamiento novedoso de hablar de las crónicas policíacas, pero con tintes, estos tintes rojos, amarillos, que ya iba anunciando en los géneros periodísticos norteamericanos. Aquí en México lo cooptan, ¿no? Y le apuestan, apuestan a toda una industria que ya no nada más se circunscribe al periodismo, sino que más adelante, incluso ahora, la nota roja en los periódicos de internet tiene también mucha potencia, ¿no? Las características, yo diría que las características principales son, es un periodismo que retoma de la crónica policíaca los elementos sustanciales y que esa crónica policíaca la dota de una narrativa, de una forma de narrar, que se confunde incluso en términos literarios, ¿no? O sea, con dramatismo, con melodrama, de acuerdo a la época, y ese melodrama y ese dramatismo le añaden las imágenes. Entonces se hace una composición entre imagen y texto que se potencia con la imagen. O sea, la nota roja no va aislado el texto de la imagen. O sea, va junto, va en conjunto. La crónica policíaca sí podía hacerse, ¿no? Lo hicieron en El Imparcial y en periódicos de fines del siglo XIX, estos primeros ejercicios, pero ya cuando arranca el siglo XX, la nota roja hace estos ejercicios narrativos que plantean un cierto escenario ficticio, ¿no? Los juegos de colores, cuando ya finalmente la nota roja incorpora el color con alarma, y que precisamente ya es declarado, ¿no? O es el amarillo o es el rojo, o son los azules y rojos, pero ya hay una hermandad, digamos, entre el género, la narrativa y lo visual, que es difícil disociarse, ¿no? Y bueno, con esto igual yo te preguntaría a ti, o sea, ¿por qué utilizar la narrativa de la nota roja como una fuente de investigación histórica?
Fíjate que es importante, me parece, porque es de las fuentes menos usadas, ¿no? Y en eso estábamos convencidas las dos. Era como muy desdeñada, es como esas, como las fotonovelas, como toda esa literatura como de segunda parte, ¿no? Que la vemos como subcultura y que es una parte de la cultura popular muy importante, porque además de ahí abrevan grandes lectores que les gusta, que los mueve el morbo, que los mueve el miedo, como tú lo has estudiado de manera muy clara, de estos lectores receptores, y que en la academia, en la alta academia, estaba tan diseñada que dijimos, aquí hay información sustancial. ¿Por qué? Porque está los contextos en los que se desarrolla, porque la nota roja es un termómetro de lo que está sucediendo en el exterior, porque nos da idea de qué niveles de violencia o no hay, de los feminicidios, de los asesinatos, de los parricidios, o sea, es un termómetro social brutal. Entonces creo que por eso nos atrajo tanto. Bueno, yo sí soy bien morbosa, tengo que confesarlo, desde chiquita, y entonces a mí me atrae mucho todo esto, muertos, heridos, la sangre. Bueno, mi papá era patólogo, entonces yo vivía en medio de esto, y creo que se convierte en una fuente no convencional que aunada a las que trabajamos, como es la imagen, la fotografía, el grabado, los dibujos, la música, el sonido, en fin, son muchas fuentes las que pueden, la literatura, que es lo que vamos a ver en este libro, que es fundamentalmente una parte sustancial del libro, que muchos de los trabajos parten de fuentes no convencionales. ¿O no, Gaby? ¿Cómo ves? Totalmente, no, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esta parte de desdeñarla como una fuente primaria, debido a que, bueno, las motivaciones de la nota roja, por supuesto, había una motivación que era generar el morbo para que la gente comprara, y se vuelve un género muy, que la gente en México buscaba mucho. O sea, eran tirajes muy grandes, los semanarios de nota roja se publicaban en tirajes muy grandes desde los años 40 hasta la fecha, ¿no? Porque la gente, bueno, se siente atraída, y esa era una apuesta, por supuesto, de la empresa periodística detrás. Sin embargo, para nosotros como historiadores, como tú bien mencionas, estos aspectos, la forma en la que describen los espacios, los escenarios, a los sujetos, es sui generis. Eso no lo encuentras en fuentes convencionales, en fuentes generadas desde las visiones administrativas de cualquier sector, incluyendo los judiciales, ¿no? Sí. Hay, de alguna manera, un enfoque en las fuentes judiciales que todavía ataja, o sea, que busca dar una cuenta o de hacer una radiografía de estos aspectos sociales. Sin embargo, la nota roja abona eso, a la recuperación de las emociones en una ciudad que también es una ciudad que siempre ha sido una ciudad conflictiva, complicada, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, y cuando la nota roja ya aborda temas de otros contextos y en la misma República Mexicana, pues también reproduce o retrata precisamente esos contextos terribles, ¿no? Como cuando, como estudia esta Fabiola Bailón, el tema de las poquianchis, ¿no? Claro. Cuando la nota roja se enfoca hacia Guanajuato, dice, caray, en Guanajuato también hay asesinatos, o sea, no nada más es en la Ciudad de México los asesinatos masivos y los crímenes de esta índole, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, adquiere otra tonalidad, pues, ¿no? Pero sin duda alguna sigue siendo un género que nos explica de la sociedad mexicana, que nos habla de la sociedad que somos, ya no nada más de la empresa detrás, ¿no? Y que además encontramos en personajes de lo más extraño y diverso, digamos, que se habían dedicado a trabajar nota roja, ¿no? Entonces teníamos un universo histórico muy amplio, ¿no? Recuerdo que por eso estábamos pensando siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, no nos quedamos meramente en el XX, porque queríamos ver antecedentes y consecuencias. Y tener la presencia de Nadia Menéndez, por ejemplo, hablando del alcoholismo desde el siglo XIX y sus asociaciones con el crimen, ¿no? Que a los alcohólicos los mandaban a la Castañeda, que si los trataban con problemas de epilepsia y alcoholismo, y eso los hacía asesinos. Y entonces vamos viendo cómo se van perfilando y cómo a lo largo de más de un siglo, que es lo que viene en el libro, porque un poco, ¿cuál es la idea de historiar y desde dónde historiamos? Parece que empezamos siglo XIX
y llegamos hasta el siglo XXI, ¿no? Con un ensayo de Luis Hernández, que ahorita les vamos a platicar lo que hay en medio. Sí. Gaby, al publicar este libro, digamos, con todos estos ensayos, ¿cuál es tu percepción, digamos? ¿Cómo ves el montaje de todo esto, los trabajos y las diferentes fuentes que abordamos? Pues a mí me parece un punto de partida. O sea, me parece que es así un banquete, ¿no? De fuentes que están buscando historiadores que vayan más a fondo en ciertas temáticas y ciertas historias editoriales, ¿no? Si, por ejemplo, si nos concentramos en la parte del periodismo, ¿no? Desde los periódicos del fines del 19 hasta, por supuesto, los grabados de Posada, que también planteaban esta forma de comunicar los asuntos o los aspectos criminales en la sociedad mexicana, hasta, por supuesto, los semanarios de los años 20 que eran hechos por la misma policía y que ya tenían un tratamiento de nota roja porque no nada más hacían la crónica policíaca, ¿no? Y bueno, de ahí nos saltamos obviamente a los semanarios, a Magazine de Policía. Bueno, tú descubriste, lo vemos en tu trabajo en este libro, la revista Todo, el primer planteamiento de nota roja declarado dentro del periodismo mexicano. Y luego, bueno, Magazine de Policía, por supuesto, Alarma en sus dos épocas distintas, el periódico La Prensa a lo largo de eso. O sea, todas esas son fuentes que nosotros utilizamos, pero que todavía como fuentes hay que estudiarlas, o sea, hay que estudiar esas revistas. Hay gente que se ha dedicado, obviamente, ¿no? Conocemos a nuestras colegas queridas que han trabajado el tema de la Alarma, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que trae detrás Alarma, o Magazine de Policía, varios, ¿no? Que le hemos entrado al tema, o tú con la revista Todo y los planteamientos de Pallavicini, pues. Pero creo que ahí lo que es esta conjunción de ensayos es eso, o sea, es así de, por favor, platiquemos, discutamos sobre estos temas, discutamos de la fuente Nota Roja como una fuente totalmente válida para hacer historia social y cultural de México, ¿no? Exacto. Y bueno, en ese sentido yo te preguntaría también a ti, o sea, ¿tú cuáles de estos temas, de qué años estamos hablando? ¿Qué periodos abarca este libro? Bueno, creo que, sí, o sea, ¿qué es lo que trata este libro? Sí, porque vamos, fíjate, empezamos con el 19, bueno, empezamos con una bellísima introducción que nos hizo el doctor Carlos Martínez Azar, bueno, a quien yo admiro y quiero mucho, y nos sumerge en este mundo, nos lleva al mundo, sí, del periodismo, pero también del cine, que eso tal vez hizo falta en el libro, pero él compensa en ese momento, habla del cine, habla de la foto, habla de la litografía, y habla de los autores, y nos va metiendo en este contexto sociocultural de lo que es la nota roja, ¿no? Es un hombre muy culto, muy erudito, y entonces tiene esta visión global que nos permite entrar a la información de manera muy clara. Y luego vamos a encontrarnos con Julia Tuñón, ¿no? ¿Te acuerdas que nos encantó el ensayo de Julia Tuñón porque emana toda la estructura ideológica que hay detrás de estos trabajos, ¿no? Y entonces va citando autores, va hablando de Gramsci, va haciendo una estructura muy fuerte, unos andamios para el historiador de Nota Roja, que a mí me pareció que es muy elocuente, que es una parte que nos permite entrar y penetrar ya con un gran instrumental a leer el libro, ¿no? Y vamos a empezar siglo XIX, con lo que te comentaba de Nadia Menéndez, y vamos a irlo abordando poco a poco hasta llegar al ensayo de Luis Hernández, ¿no? Que ya es siglo XXI, 2006, Calderón, la ley Mordaza. Entonces creo que si les contamos a nuestros queridísimos escuchas cómo lo fuimos armando con los autores, yo puedo hablar de algunos primeros autores y te voy a dejar la tarea de los siguientes. Y comentaba lo de Nadia y el alcoholismo, que lleva muchos años. Ella hizo su doctorado con este tema y ha trabajado muy a fondo cómo eran vistos los alcohólicos y cómo se les asociaba al crimen en el siglo XIX, principios del XX, y todos los intentos por disociar y bajar el alcoholismo en este país, y que ha sido una tarea de muchos gobiernos, ¿no? Y lo vamos viendo con ella. Ella se va a la prensa de la época justo y va viendo y encontrando los casos que nos va narrando con mucha
mucha habilidad. A mí me gusta mucho su trabajo porque nos presenta ese siglo XIX que parece tan distante y que es tan cercano cuando vemos y leemos, es tan significativo, ¿no? Exacto. Y después tenemos a nuestro querido José Mariano Leiva, que fue coordinador también del libro, que nos va a hablar del ocaso de los asesinos. Y él, bueno, es nuestro premio de literatura, es nuestro orgullo en la D, ¿no? No podemos dejar de mencionar que es un gran escritor. Y me parece que es muy interesante su narración porque nos va a hablar de justo lo que dices, cómo la crónica policíaca se va a ir transformando en una nota roja periodística. Y el cambio de estos autores, de estos escritores que van a dejar la crónica y van a hablar ya como el reporter, que él dice que es el abuelito de los reporteros, ¿no? Y cómo a la vez va haciendo esta sincronicidad. Sí va a ser ese cambio, pero también el cambio visual que él detecta de manera muy clara, con Ruelas y con todos los dibujantes que están en la palestra, y cómo van a hacer el traslado hacia la fotografía. Entonces, este cambio profesional es muy importante porque es cuando cambian los medios, cambia el idioma, cambia la forma, cambia la sustancia y cómo se va entonces a cambiar la narración, y él parte mucho de la literatura y me parece que es muy interesante su trabajo. Y luego tenemos algo que a mí me gustó mucho que hicimos, Gaby, que vinieron dos colegas de la Facultad de Psicología, Germán Álvarez Díaz de León, ¿no? Que es doctor en psicología y es un prominente psicólogo y un estudioso profundo, que nos presentó el caso de José de León Toral, ¿no? Y nos lo presentó perfilando a Toral desde el aspecto psicológico, porque lo interesante, ya estamos en años 20, ¿no? José de León Toral, el asesino del general Álvaro Obregón, una vez que se ha reelecto para la presidencia de México, y cómo lo va a analizar él, sí desde la historia, pero perfilándolo en su aspecto psicológico, ¿no? Y cómo van a empezar ya estas cosas de la criminología, indagar, ¿no? A ver, coméntanos tú. No, claro, no, sí, totalmente. O sea, este artículo de Germán, ahí introducido justo entre dos artículos de dos historiadores, refresca también, o sea, porque le da nos dota de otros elementos, ¿no? Para el imaginario que estamos revisando, vamos a decir así como el alcohólico es un sujeto que se considera, ¿no? Como un sujeto que forma parte de los escenarios de Nota Roja, luego ya declaradamente, o sea, los sujetos de Nota Roja en estos mundos oscuros, recuperados por los escritores decadentes y los pintores de la época que estudia Pepe Leiva. Y bueno, aquí encontramos a Germán, espérenme tantito, o sea, aquí también la ciencia, ¿no? Exacto. La criminalística y la ciencia también la abordaron, ¿no? A la temática. Exacto. Pero bueno, perdón, te interrumpí. No, porque es muy interesante justo por como que nos hace un alto en el camino y nos habla que hay otras fuentes. A ver, ¿no? Podemos abordarlo desde muchos aspectos y como historiadores nos clavamos en las nuestras, un poco esto nos despega y nos dice, a ver, aquí hay otros materiales, ¿no? Y cuando entramos, por ejemplo, a leerlo, el ensayo de Saidi Núñez Acosta, que es una maravilla, ella trabaja desde la visión de los crímenes, de los feminicidios, de la situación de las mujeres, de cómo se profundizaron más los castigos, porque tenemos que decirle al público que en los años 20 hubo muchas autoviudas, ¿no? Y que estas autoviudas salieron libres todas, o sea, todas asesinas confesas de sus maridos y salían libres, ¿no? Porque el jurado popular pues entendía la condición de ellas, de que habían sido abusadas o engañadas, o el marido era bígamo, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, los ensayos de Saidi muestran cómo en esta segunda mitad del siglo XX se agudizan los castigos contra las mujeres. Y se agudizan porque pues, salían libertas, ahora ya no. Y es más, los castigos son mayores. Y va a analizar con la prensa unos casos maravillosos que son durísimos, ¿no? Pero nos dan mucha luz de estos crímenes pasionales, Gaby, ¿no? De estos crímenes de mujeres contra mujeres, de cómo es el papel de la mujer, cómo ha sido tan subordinado y tan doloroso en muchos aspectos, ¿no?
Y como les comentábamos, por ejemplo, otro de los trabajos que es muy importante es el de María Eugenia Sánchez Calleja, ¿no? Sobre el niño y la cuestión criminal, justo en los años 20 y posteriormente. Es una radiografía porque quedan muchos niños huérfanos después de la revolución, quedan niños en la calle y obviamente no tienen que comer y hay una conducta pues, de sobrevivencia. Y cómo los criminalizan y cómo se vuelve una cuestión muy dura contra ellos. Y es algo que trabaja Maru desde hace muchos años, se mete a los archivos, se ha ido a las cárceles, se ha ido, ¿no? Entonces creo que los materiales son maravillosos, los ejemplos que pone Maru Sánchez Calleja de estos niños y cómo los van recluyendo, tomando, los meten en hospicios, los meten en los reclusorios, o sea, es muy dura la vida que llevan, pero nos habla justo de una situación de la posrevolución, que después Ricardo Sánchez Monfort nos va a aclarar muy bien. Y con su ensayo, bueno, es todo un maestro, Ricardito, ¿no? Y toma un siglo entero para hablarnos de lo que es de 1840 a 1940, de lo que son las drogas, la pobreza, la criminalización, ¿no? Entonces, cómo se va ligando la cuestión de las drogas a la criminalización y nos lleva hasta el siglo XXI y nos lleva a esa condición que estamos viviendo actualmente con el narcotráfico. Y creo que es un puente histórico muy bueno el que hace Ricardo Pérez Monfort. Y pues te cedo la palabra, Gaby, para que... Sí, no, claro, así, todo lo que has comentado así tan importante de los contenidos y cómo cada uno de los autores va plantando temas, que son temas que la Nota Roja fue construyendo definiciones en torno a los sujetos, a los espacios, a los escenarios, y cómo durante ya los años 40 y 50, que ya es la industria de los medios masivos de comunicación, se potencian estas definiciones, ¿no? O sea, todo lo que tú fuiste diciendo así, de esta selección que hicieron nuestros colegas, muy puntual y muy interesante. En esta otra parte lo vemos ya de maneras más, o sea, con temas más específicos, pero lo que vamos viendo es cómo se recuperan estas grandes definiciones que desde finales del siglo XIX intenta la Nota Roja plantar en la opinión pública mexicana, ¿no? Por ejemplo, tú nos platicas, bueno, primero tenemos el artículo de Esteban Terán con respecto al suicidio, ¿no? Es un caso, es un estudio muy interesante, fascinante. Esteban es de los pocos historiadores que se han dedicado a ver con clave histórica el tema del suicidio, precisamente empezando por plantear que como somos una sociedad tan católica, pues no nos está vedado ese tema, ¿no? En el terreno de la ciencia, de lo científico. O sea, ¿cómo vamos a abordar un tema que toca tantas figuras morales, ¿no? Sin embargo, él lo ejemplifica de manera muy específica. Ve incluso cómo los casos de suicidio se trabajan ya en Magazine de Policía, en estas confusión en la Nota Roja entre una ficción o la crónica policíaca, precisamente, ¿no? ¿Y qué es lo que nos quiere decir Magazine de Policía o los siguientes periódicos de Nota Roja? Nos quieren arrojar moralejas sociales, construcciones sociales, ¿no? Luego viene tu trabajo, que es así impecable, pues, ¿no? Voy a decir, bueno, siempre me desvivo en elogios. Es un artículo que todo el mundo tiene que leer, todo el interesado en Nota Roja, porque de alguna manera Rebeca encontró dónde está el punto de partida de la Nota Roja ya industrial, ¿no? Del ejercicio de las empresas, de las grandes empresas periodísticas, en lo que se fijan para potenciar la Nota Roja. Ella lo encontró la clave dentro de la revista Todo, dentro de este personaje que fue Félix Fulgencio Pallavicini, como este personaje que fue un visionario del periodismo y del fotoperiodismo y de los medios de comunicación, como este visionario introduce entre sus páginas unas poquitas páginas que fueron el primer ejercicio, pero ahí en esas poquitas páginas está el planteamiento general que después la Nota Roja va a recuperar hasta todavía el siglo XXI, ¿no? Es muy interesante, es un punto de partida, una reflexión muy interesante de cómo trabajar la Nota Roja en términos de intertextualidad. Precisamente aquí, Rebeca, nos revelas, ¿no? Cómo es indisociable, o sea, no puedes trabajar el texto fuera de la imagen, sin la imagen, ¿no? Y que aquí yo agregaría tu ensayo, ¿no?
que viene enseguida porque se hermanan a través de los propios reporteros que se van con Félix Pallavicini a crear Magazine de Policía, que tú los encuentras ahí, y yo después supe el antecedente, pero tú ya los habías estudiado, y entonces vas viendo la nota roja a partir de Magazine de Policía y vas reconstruyendo, ahí sí, con una intertextualidad impresionante, lo que es la historia y la imagen, y cómo vas asociando, incluso encuentras cómo hasta posan algunas imágenes en portadas de la misma revista, y cómo no son tales crímenes algunos, pero sí los vas develando, y yo creo que toda esta historia que tú recuperas de Magazine de Policía, que es una fuente no trabajada, ¿no? Que tú recuperas, que trabajas desde tu mapa del pecado, y hablando de cómo se va construyendo estas definiciones. A mí me gustan los conceptos que manejas, de miedo, de enseñanza, de el gobierno tirando línea por dónde sí, por dónde no, y las editoriales decidiendo qué hacer con esto, ¿no? Con los sentimientos y las emociones, ¿no? Así es. Sí, fíjate que sí, o sea, totalmente hermanados, ¿no? Porque igual les platicamos un poco, o sea, en este ejercicio de la revista Todo, que recupera Rebeca, están ahí Demetrio Medina, que fue que creó este suplementito que iba en Todo, que se llamaba Manos Arriba, ¿no? Que la primera portada, ¿qué tal? Reveló, es así de un western, ¿no? O sea, tipo dos pistoleros apuntándose uno al otro, pero el planteamiento, o sea, esa es la primera portada posada, sí, con toda la intención de posar, dando cuenta del personaje, ¿no? Del personaje criminal. Y tanto Demetria Medina, que ahí era muy joven, alumno, discípulo de Pallavicini, pues le copia, lo agarra, y sus periodistas, ¿qué tal Luis F. Bustamante? ¿No? Que después lo encontramos en Magazine de Policía, o sea, aquí Luis F. Bustamante haciendo sus primeros ejercicios, como muy abierto, ¿no? Años 30, todavía está como buscando su posición dentro del periodismo, ya en los años 40, decantadamente moralista y moralizante, ¿no? Incluso así salen las caricaturas de Abel Quesada, ¿no? Sí. Pero bueno, se vuelven personajes muy famosos, o sea, eran equipos editoriales pequeños, pero sí, con una capacidad creativa tan impactante que introdujeron toda la gráfica, o sea, toda la gráfica que acompañaba precisamente esta nota roja, que iba dirigida, por un lado, al mundo, a estas comunidades de analfabetas que iban leyendo a través de la imagen pues las historias de ficción, de estas historias ficticias de Nota Roja, pero por otro lado también apuntando hacia la temática de la moral social decantadamente en Magazine de Policía, ¿no? Es súper interesante cómo se hilvanan precisamente, y de ahí saltamos a los temas tan impactantes, tan importantes que trata Fabiola Bailón, ¿no? Y la forma en la que ella los trata recuperando las visiones periodísticas de la Nota Roja, que son precisamente los temas de la trata de blancas y la prostitución en la revista Alarma. Ella, o sea, el trabajo de Fabiola es un trabajo que no debemos de perder de horizonte en estos tiempos. O sea, nos brinda claves de cómo estas organizaciones criminales del AMPA relacionadas, vinculados con la trata, desde en aquel entonces, ¿no? Ya tenían estos mismos mecanismos, esta estructura, estos formatos que todavía hasta ahorita encontramos cuando revisamos las notas periodísticas y encontramos estas temáticas, no con la tonalidad roja, pero sí, de alguna manera, siempre nos remite a lo rojo, ¿no? Luego tenemos el trabajo de Maru del Valle, que nos plantea también este aspecto de la Nota Roja, que la Nota Roja no es nada más para, que no ocurría nada más los crímenes no ocurrían nada más entre los pobres, ¿no? O sea, los homicidios y estos grandes contextos criminales no eran nada más de los barrios pobres, donde los zampones se movían en la oscuridad, sino que también pertenece a las clases políticas, a las clases acomodadas, ¿no? Como este crimen que ella repasa, el de Ramón Segués, en el pasaje Savoy. O sea, como esta criminalidad que también aborda los emociones en muchos sentidos, nos toca a todos, ¿no? Ahí estamos involucrados todos los sectores, ¿no? Después viene este trabajo que nos encanta a ti y a mí, Rebeca, y me gustaría que tú platicaras un poquito más, que es el trabajo de Beatriz Argelia, acerca de la fotografía de Enrique el Niño Metinides, a quien admiramos tanto también, ¿no?
y es que Metinides lo que tiene, va a tener un toque muy especial al hacer una fotografía muy estetizante de la nota roja, ¿no? Hay veces que ves las fotos y no crees que sea una mujer la que está postrada en un barandal, muerta, y dices, no, bueno, está posando, no, está impactada por un vehículo, y Metinides tuvo esta habilidad de meter la nota roja con un ojo. Su origen es griego, quiero pensar que su cultura visual era otra, pero sí va a meter un gancho al hígado a toda la fotografía que se venía realizando. Y si estamos hablando que viene de la época de oro de la fotografía en México, bueno, él hace un arco iris con esto. Y es durísimo porque es rojo, es un arco iris rojo con matices rojos, del amarillo, pero tú vas viendo las imágenes y ya se vuelve atractiva sin ser lo que es hoy, ¿no? Sin ser los hoyos, la sangre, el pedazo, no. Tenía un perfilamiento maravilloso, una composición y un encuadre que yo creo que ha sido insuperable hasta el momento, ¿no? Pero, Sí, y Beatriz lo trabaja con una gran finura, con una gran habilidad, como buena historiadora que es, ¿no? Sí, no, incluso el título, ¿no? La poética en la fotografía de Enrique Metinides. Claro. En aquel momento, cuando ella hace ese artículo, a Metinides ya lo estaban recuperando en las grandes galerías neoyorquinas, ¿no? Por esta mirada, por este ojo, por esta visión que él tenía de los accidentes, porque, bueno, fueron los accidentes los que a él le interesaron sobremanera, ¿no? Él fue fotografiando accidentes desde que era niño, por eso le dicen Enrique el Niño, porque Exacto. Su papá le regaló una cámara a los 7 años, y lo primero que fotografió fue un choque. ¿Sí? Un choque de un camión con un poste. Así es. Y desde ahí su atracción, su fascinación patológica, pero bueno, ¿quién no? Como tú dices, los morbosos que estamos con la nota que la tenemos, ¿no? Esta fascinación por los accidentes y este registro que hizo tan puntual, Beatriz Argelia nos lo trae al contexto de los historiadores. O sea, esto ya lo platicaban, ¿no? Ya lo comentaban entre los galeristas, entre los fotógrafos, entre quien hace historia, entre los coleccionistas, pero ella nos lo trae para los historiadores. Así es. Nos plantea esto, ¿no? Con muchos problemas interesantes para tratar desde los temas que se abordan en tu seminario de la mirada documental, en el seminario de la mirada documental, temas de tratamiento de la historia visual, ¿no? Y las aportaciones de Metinides a ese universo. Claro, y además, bueno, un poco hacer el recorrido que también pensamos de alguna manera cómo trabajar, porque empezamos como con la nota amarilla, no tan roja, ¿no? Rojo, sí, un poco esto de la sangre, ¿no? Que es la nota roja que se deriva de ahí, pero también este amarillismo que hemos platicado, que emerge mucho con el alarma, y las notas que pone matóla, violóla, comióla, ¿no? Entonces, de alguna manera... Lo cargó el payaso, ¿no? Ese es buenísimo. Lo cargó el payaso. ¡Y un payaso! Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo va recorriendo de los colores del amarillo al naranja, al rojo, ahora al carmesí, porque ahora es descarnado lo que hay, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene todo este título de nota roja, y que, bueno, por supuesto hay otros autores que no están imbricados en nuestro trabajo, pero seguimos platicando con los que tenemos nosotros. Sí. Ahorita hablamos de los... nosotros todavía faltan dos muy importantes que igual nos permiten ya pasar a otras preguntas o a otras cuestiones. Otro es el artículo de María Carmen Montenegro, también desde la perspectiva de la psiquiatría, ¿no? Ella analiza el caso de Mario Aburto, ahora vuelto a traer, ¿no? Por la serie de Netflix, ¿no? Sin embargo, ojalá tuviera la serie de Netflix este planteamiento de Mari Carmen. Claro. O sea, porque ella justo lo que nos dice es, nuevamente, una pausa, momento, historiadores, estudiosos de lo cultural, se les está haciendo falta esto. Claro. Les está haciendo falta estas partes de estos enfoques que los periódicos recuperaban, porque los periódicos siempre armaban la nota roja como partes de los partes médicos, los partes de la criminalística, un fragmento de la crónica policíaca, y entonces hacían una mezcolanza y terminaban dando su opinión, o del veredicto del juez, o del análisis, ¿no? Jurídico, en las revistas jurídicas, y terminaban haciendo su mezcolanza y dando su opinión. Ella dice, no, momento, o sea, esta fuente que es sustancial para comprender al personaje que está metido en esa escena criminal. Y Mario Aburto es un perfecto ejemplo de esto. Y además lo trabaja con una finura y una delicadeza, en una pluma, de verdad que le agradecemos muchísimo a Mari Carmen habernos refrescado
con esto. Por eso siempre que hemos platicado, ¿no? De este libro, decimos, este libro es un libro que nos pone frente a la interdisciplina de manera declarada. O sea, ¿cómo ves estos temas desde la historia cultural o la historia social sin platicar o dialogar con los colegas de otras disciplinas que justo te plantean estos aspectos, ¿no? Y por eso también invitamos a nuestro querido y admiradísimo Luis Hernández Navarro. Claro. ¿No? Que encantado aceptó hablarnos de la ley Mordaza, de esta guerra contra el narco declarada de Calderón, ahorita también otra vez traído a cuenta, ¿no? La palestra. Por sus planteamientos, ¿no? También muy rojos, o sus políticas declaradamente de nota roja, ¿no? Claro. Que hicieron en este país un país de víctimas, un país de desaparecidos, un país rojo. Un país que quedó plasmado incluso en las portadas de la revista Proceso durante por lo menos una década, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante cerrar con Luis Hernández como periodista, hablando de periodismo, de medios, de fuentes, de historias, ¿no? Cerrar con este trabajo de Luis Hernández nos dio muchísimo, ¿no, Rebe? Y además, Luis fue parte del INA por muchos años. Luis estuvo en el Castillo de Chapultepec, ahora está en La Jornada, tiene muchos años en La Jornada, pero tiene esta visión desde el trabajo, desde el periodismo, de una conciencia social brutal que él maneja, que ha tenido por muchos años con sus libros que ha hecho de la CENTE, etcétera, etcétera. Creo que Luis abreva y cerramos con un gran broche de oro este libro con su presencia hablando justamente de la ley Mordaza, ¿no? Exactamente, sí. No, que es bueno, o sea, los resultados todavía los estamos viviendo ahorita de maneras dramáticas, ¿no? Nos preguntan aquí, el texto de Mari Carmen Montenegro se titula La vida infame de un asesino solitario, Mario Aburto. Y bueno, uno podría verle decir, bueno, tampoco es que haya tantos trabajos acerca de Mario Aburto. Hay más un imaginario construido de Mario Aburto. Entonces, cuando lees el trabajo de Mari Carmen, te da escalofrío pensar en una persona común, ¿no? O sea, que pasó a tu lado caminando, con quien coincidiste en la tiendita o en la papelería, ¿no? ¿Y qué es esto? O sea, esta profundidad del personaje que te lo dan estas fuentes que utiliza Mari Carmen, ¿no? Y también aquí, bueno, ¿tú qué dirías? ¿Qué dirías? Bueno, o sea, el rojo, o sea, ¿por qué nota roja? O sea, hablar un poquito más del tono rojo, de la carga del rojo. Sí, ¿no? Bueno, voy a retomar tantito lo de Mari Carmen porque ella también perfila desde la psicología y ella es la que dirige el posgrado desde criminalística y criminología, y entonces tiene muchas herramientas que nosotros no. Ella puede abrevar. Y entonces este material que está en internet, subido, y que de repente lo puede analizar y decir, este es como dices, un tipo común, pero de repente le buscan elementos, bueno es que los dibujos, bueno es que bueno es que los comentarios, y eso nos perfila otro sujeto, que es lo que nos hace tanto dudar de quién es él, ¿no? ¿Qué diría del rojo esto? Pues mira, desde niños aprendimos, ¿no? Creo que con la bandera verde, blanco y colorado, que la sangre y la patria había quedado, pero sí la nota roja, que se ha ido destilando desde el siglo XIX, ahora yo diría que la nota carmín, y lo digo con este sentido, del rojo al carmín, ahora algunos trabajos de nuestros alumnos han derivado en la ENA, de cómo ya las fuentes periodísticas se volvieron diálogo entre narcos. O sea, ya no es nota roja, ya es un diálogo entre ellos, ya se están mandando mensajes a través de la prensa, de las portadas y contraportadas. Entonces, ya este rojo carmín, ya este rojo sangre seca, que es dolorosísimo y que hay que verlo con su distancia, que es lo que en un presente histórico es muy difícil, pero cómo se vuelven los periódicos diálogo para los propios narcos, están mandando mensajes a través de la prensa. Entonces eso es otro tema que hay que estudiar y que se nos perfila en este presente, ¿no, Gaby? Totalmente. Aquí esta Gaby Marente nos puso aquí en el chat, ¿no? Una frase de Goethe que dice, lo que gobierna sobre tu sangre manda sobre ti. ¿No? Igual hay que tomarla como epígrafe para nuestro próximo libro, doctora, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón, que es un tema que nos ha puesto, a lo mejor, bueno, no sé si tú coincides conmigo, que te sensibiliza sobre lo que somos como sociedad, más allá de lo que creemos que somos,
O sea, porque la nota roja obviamente te habla de lo que creemos que somos, ¿no? Claro. Te habla de imaginarios, te habla de estereotipos, de una ficción, pero es lo que somos, o sea, lo que nos constituye como sociedad. Exacto. También es esa parte de la que no queremos hablar, ¿no? Porque no queremos hablar de las partes que no son bonitas, Claro. ¿no? Obviamente no queremos hacer referencia a eso, o sea, cómo la historia criminal te va a constituir como ser humano, como sociedad, y sin embargo sí lo hace. ¿No? No, más allá de lo moral, o sea, más allá de las pretensiones moralizantes de la nota roja o del morbo, lo que te dice, o sea, lo que te plantea son temas que además de que te sensibilizan frente a lo social, exacto, también te hacen sentir más afinidad por el tema interdisciplinario, claro, te hace sentir más afinidad por tus colegas, más respeto, ¿no? Más respeto en esos diálogos y esos debates que tenemos que mantener abiertos, porque no podemos decir que lo hayamos dicho todo con respecto a un tema que apenas estamos empezando a tratar de maneras científicas, objetivas, exacto, tal vez, ¿no? Pero que nos encontramos ahí declaradamente, ¿no? Como personas. Y que hay otros libros muy importantes. Hay estudiosos como Elisa Speckman, que no puede escribir en este libro, pero estaba invitada. Está Marta Santillán, Pablo Picato, Aurelio de los Reyes, que empezó el tema de las autoviudas. Tenemos, hay muchos autores que han profundizado, y yo creo que sí, exactamente, nos da claves del pasado, Gaby, como lo has dicho, y nos permite hacer un alto. Dejar de desensibilizarnos, como decía Susan Sontag, frente a las fotos que ya vemos como, porque todo llegó a ser nota roja en un momento. Tú prendías la tele y las noticias eran nota roja. Hemos parado un poco, hemos parado. Y creo que desensibilizarse y decir, a ver, ¿qué está pasando? Nos permite encontrar las claves para un presente y un futuro mejor. Por eso el repaso de la historia, ¿no? Sí, totalmente, Rebe. Yo creo que muchos de estos temas que trabajan nuestros queridos colegas aquí en el libro podrían dar claves para políticas públicas incluso, ¿no? Exactamente. Si miráramos a la historia, si la volteáramos a ver, y con esta sensibilidad que te genera, que te destapa utilizar la nota roja como fuente principal, pues sí, yo creo que sí tendríamos que difundir más el estudio de la nota roja, o sea, ¿no? Además de, obviamente, pues plantear todavía paradigmas importantes para encontrarnos en estos nuevos horizontes de las formas de hacer historia, ¿no? Sí, y bueno, decirle a todos nuestros escuchas que el libro se vende, incluso ahorita en plena pandemia, se puede pedir al mail feriafilah, con FILAH, @ina.gov.mx, y lo llevan a la puerta del domicilio. Se hace un pago interbancario y en toda la República lo han recibido desde el norte hasta el sur, porque sí nos parece importante que se difunda, que se compre, porque además Gaby tiene la portada de nuestro queridísimo Rodrigo Moya. Y eso es algo que tenemos que exaltar, porque es el Güero Batillas limpiando su pistola, que era un asesino a sueldo de los años 50 que fotografió nuestro querido Rodrigo Moya y nos obsequió esta foto para la portada, que es una picada del Güero con sus manos limpiando la pistola sobre un periódico de nota roja. Entonces, creo que de principio a fin es un libro redondo, que merece que sea leído, que sea criticado, que sea analizado, que lo hicimos con todo el cariño y la pasión que nos caracteriza, mi querida Gaby. Sí, mi querida Rebe. Y también, bueno, o sea, dejar abiertos muchos flancos, decirles que es un libro para discutir, para platicar, para debatir, para conocernos a nuestro país desde este punto de vista que es tan urgente de traer ahorita a colación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, mi Rebe. Gracias. Gracias, Radio INA. Muy feliz de estar contigo, Gaby Marientes. Gaby Marientes, gracias a ustedes. Excelente su trabajo y su producción. Estamos muy agradecidas por la invitación, Gaby y yo. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Así nos despedimos. Gracias. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Rebeca Monroy y de la doctora Gabriela Pulido. Gracias a nuestros escuchas por su atención.
Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción y grabación, Evanibaldo Morales. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.